ante todo, bueno, muchas gracias por la invitación a formar parte de este congreso. Es la primera vez que hago una presentación en este congreso en particular, así que bueno, estoy muy agradecida. La presentación, vamos a hablar un poco de las aplicaciones del sensado remoto para el antes y después de un incendio forestal. Vamos a comenzar primero marcando cuáles son las variables, ¿sí?, al momento de estudiar uno de estos eventos. Vamos a describir estas variables y luego vamos a aplicar las variables que ya hemos descrito a un caso de estudio en particular, que es el caso de los incendios de corrientes que se ocasionaron en febrero de este año. Entonces, como segunda, vamos a ver las condiciones, ¿sí? Las condiciones en las cuales se favorece la propagación o el inicio de un incendio, es decir, el inicio y la propagación. Entonces, las dos condiciones principales son las meteorológicas y las condiciones del suelo. Dentro de las condiciones meteorológicas, los parámetros que más afectan al inicio y a la propagación de un incendio es la temperatura, la precipitación, la humedad y el viento. Y en cuanto al suelo, la evaporación, la humedad que tiene el suelo y la salud y la cantidad de vegetación. No nos tenemos que olvidar de la topografía, ¿sí? La topografía, es decir, tanto el relieve y de la superficie, van a, digamos, a ser un condicionante para saber cómo se va a propagar en el caso que haya un incendio. Entonces, es recomendable siempre que en todas las zonas, cuando uno está haciendo un estudio o los que quieren, ir de antemano, es decir, estudiar para que el incendio no se propague, cada jurisdicción, zona, departamento, provincia o a nivel país, tenemos que conocer bien cuál es la topografía y cuáles son las zonas más vulnerables en el caso de que se produzca un incendio a que el incendio se propague más rápido, ¿sí? La elevación afecta a las precipitaciones, la exposición al sol, el secado estacional de los combustibles, es decir, de la vegetación, cómo se va a secar, si estoy del lado que da el sol o estoy del lado que está a la sombra, ¿sí? En caso de las elevaciones, también tienden a secarse, digamos, a las menores elevaciones tienden a secarse más rápido y eso también hace que haya una mayor propagación de los incendios. Entonces es recomendable siempre cuando uno quiere hacer un estudio o más que un estudio, a veces uno quiere tomar, digamos, la iniciativa de decir, bueno, vamos a estudiar una región particular para que el incendio en realidad no ocurra, ¿sí?, para tomar de antemano, ¿sí?, tomar las medidas necesarias. Entonces cada zona debería estar estudiando cómo es la topografía de esa región. También sabemos que la pendiente, ¿sí?, la pendiente, cuanto mayor pendiente, la propagación del incendio es más rápido, ¿sí? El calor sube, por lo tanto se adelanta el incendio, digamos, va precalentando la zona, va secando el combustible, ¿sí?, lo que sería los pastizales, ¿sí?, el combustible, que es toda la materia que se va a ir consumiendo en el incendio, cuesta arriba. Entonces eso facilita de que el incendio se propague más rápido. Entonces es fundamental, digamos, el estudio de la topografía para hacer una prevención de los incendios. Luego vamos a tener, antes del incendio, cuáles son las variables que se recomienda estudiar o ir siguiendo, hacer un seguimiento de cada zona para saber si estamos a las puertas, digamos, del inicio de un incendio o propagación, o cómo se va a propagar el incendio. Las variables serían la temperatura, la precipitación, la humedad del suelo, la vegetación, ¿sí?, cuál es la vegetación del lugar, ¿sí?, no todas las vegetaciones, digamos, se queman de la misma manera, el viento, ¿sí?, cómo es la circulación del viento en esa región o cómo se espera que sea esa circulación del viento, y vamos a ir investigando los focos de calor. Durante un incendio, además de estas variables que ya estamos monitoreando, vamos a monitorear en forma rigurosa los focos de calor, vamos a seguir las superficies de la Tierra,
los aerosoles, ¿sí? Las partículas en suspensión en la atmósfera, material particulado, y los gases que se emiten. Después de un incendio. Después de un incendio lo que vamos a analizar es qué pasó con la humedad del suelo, qué pasa con el escurrimiento, ¿sí? De ese suelo, la vegetación, cómo ha quedado, y la solubilidad de la tierra. Entonces estas serían todas las variables que analizamos antes, durante y después de un evento de quema forestal. Nosotros vamos a ver el caso de los incendios de corriente, ¿sí? Para ver el antes, el durante y el después. Los incendios de corriente comenzaron para enero de este año y finalizaron aproximadamente en febrero. Se dañaron más de 1 millón de hectáreas, ¿sí? Y eso representa el 12% de la provincia de Corrientes. Es decir, se ha quemado el 12% de la provincia de Corrientes. Entonces aquí, básicamente, las zonas más afectadas fueron 2 parques nacionales, el Parque Nacional Iberá y el Parque Nacional Mburucuyá, es complicado de pronunciar. Son 2 parques nacionales, los cuales fueron las zonas más afectadas. Esta zona de corriente de los parques nacionales se hizo un estudio así en el 2015 de lo que es el índice de biodiversidad. Este índice representa la abundancia media modelada en un conjunto diverso de especies que forman parte de un ecosistema, ¿sí? Y este ecosistema guarda una relación mínima con el impacto del hombre. O sea, para el 2015 esta zona tenía, fíjense, valores, ¿sí? Aproximadamente entre 0,8 y 0,9, ¿sí? Fíjense, acá está la barra de colores, ¿sí? De 0,9, 0,95, ¿sí? 0,8. Es decir, es una zona donde tiene un índice de biodiversidad muy alta. Entonces la pregunta es cómo quedó este índice luego de estos tremendos incendios que ha sufrido la provincia. La detección de los incendios. ¿Cómo vamos a detectar los incendios? Digamos, estamos pensando que vamos a hacer aplicaciones del sensado remoto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían la aplicación del sensado remoto en la detección de los incendios? Una son las anomalías de temperatura. Esas anomalías de temperatura se ven reflejadas como eran los focos de sol, los focos de calor. Un foco de calor es una zona que representa una alta temperatura, pero no significa que un foco de calor me esté indicando un incendio, sino me está indicando de que hay una alta temperatura en esa zona. Puede ser de que no haya un incendio y sea solamente un punto caliente, pero en muchos casos este foco de calor representa un incendio. Hay que estudiar dentro de lo que es el foco de calor cuál es la confiabilidad. Entonces, si en el sensado remoto, digamos, el dato del foco de calor me da una confiabilidad alta, hay obviamente una alta probabilidad que esa zona esté afectada por un incendio. Luego también tenemos la ayuda hoy de las usadas mediciones nocturnas, ¿sí? También el satélite SWOMI nos brinda un producto que nos identifica zonas brillantes sobre la superficie de la Tierra durante la noche, es decir, en zonas nocturnas. Por ejemplo, aquí observamos en esta imagen, ¿sí? Todos estos puntos brillantes, y si le superponemos los focos de calor divididos durante el día, vemos que estos puntos rojos en realidad parecen que fuera, digamos, este punto blanco de acá parece que fuera igual que este otro, pero sin embargo este es la provincia de Corrientes y este otro, la ciudad de Corrientes, y este otro, sin embargo, es una zona que está siendo afectada por un incendio. Es decir, que si uno realmente conoce su zona, uno podría decir, bueno, si esta zona siempre está oscura y un día aparece un punto brillante, bueno, ese punto brillante obviamente va a ser algo, digamos, un foco que se está prendiendo. Por lo tanto, este producto del SWOMI nocturno me parece que es un parámetro muy interesante para estudiar, para hacer el seguimiento de los focos de calor y los inicios de los incendios. Y siempre cuando hay un incendio, si se lo ataca a los inicios, es mucho más fácil poder apagarlo, ¿sí? Sin embargo, cuando se lo deja y avanza, el frente se hace muy grande y se hace cada vez más complejo el poder extinguir. Otra de las cosas que seguimos son la superficie de la Tierra, es decir, una vez
la zona está quemada, empieza a dejar manchas, ¿sí? Que se llaman cicatrices de la tierra, si la zona quemada tiene un color distinto para el sensado remoto. Por ejemplo, en esta imagen vemos que es una imagen del 16 de febrero también, del 2022, vemos que la combinación, si no existe quemado, tiene un color verde, pero al hacer una combinación con el infrarrojo, vemos que las zonas quemadas se miran a lo que es el color marrón o un rojizo intenso. Y el seguimiento del humo a través de los gases los gases que esta quema de biomasa produce y el material particulado que se produce. Entonces, vamos a ver en detalle los focos de calor. Los focos de calor utilizamos el sensor de Swan en la pasada diurna con un nivel de confianza alto, ¿sí? La mayor nivel de confianza que puede darnos este sensor. Y se han detectado entre el 14 de enero y el 28 de febrero 3.070 focos, solamente con la pasada diurna. Si vemos que acá vemos en este gráfico la distribución, esta sería la distribución espacial de los focos y esta sería la distribución estadística por día, donde vemos que comenzamos con los incendios el 14 de enero y tuvimos unos picos, ¿sí? Para lo que es entre el 14 y el 15 y el 16 de febrero. ¿Sí? Este es el pico máximo de focos prendidos en incendio. En esta imagen lo que pusimos son las cicatrices, ¿sí? Como para ir viendo cómo fue la evolución del incendio. En la primera imagen tenemos una imagen del 11 de enero, donde todavía no habían comenzado los incendios. Vemos que la zona se ve bastante verde, aunque hay registros de zonas más secas. Para el 29 de enero acá tenemos que todas estas manchas que serían las cicatrices que van dejando los incendios. Y esto que se ve así azulino, ¿sí? Es la pluma de humo que está generando. Para el 16 de febrero las manchas comienzan a ser mayores, ¿sí? Y ya para el 19 de marzo habían estado todas los focos estaban apagados, pero todavía las manchas se podían visualizar. Pero para el 31 de marzo vemos que digamos, son bastante diferentes, ¿sí? La estructura, digamos, de la superficie que vemos en 15 días, que cambió mucho. Es decir, ¿qué pasó entre el 19 de marzo y el 31 de marzo? ¿Sí? Y ahora vemos estas zonas oscuras, que es agua, ¿sí? Agua en superficie. Entre el 19 de marzo y el 31 de marzo ocurrieron las lluvias. Eso también ahora lo vamos a analizar. Entonces, es un programa que se lo queda como tildada la computadora, por eso lo pongo en modo presentación, porque en modo presentación como que se pone lenta. No sé si es el Zoom o qué, pero bueno, por eso lo tengo en modo como de editora, ¿no? Bueno, en esta slide lo que vamos a ver en forma rápida, que después vamos a analizar un poquito más en detalle, tenemos en la primera imagen la temperatura de la superficie, ¿sí? Vemos que la temperatura de la superficie está en las zonas más altas, ¿sí? De temperatura, y sobre todo esta zona está bien roja y que condice con las cicatrices, ¿sí? La zona de los incendios tiene una temperatura extremadamente alta. La humedad del suelo para el mismo día, todo para el 16 de febrero, ¿sí? Valores de humedad del suelo bajos. La evaporación, ¿sí? Esta evaporación es a nivel mensual, ¿sí? Entonces tenemos aquí el valor promedio, ¿sí? Valores bajísimos de evaporación. Niveles de aerosoles, partículas en suspensión en la atmósfera para el 16 de febrero extremadamente altos. Y el 24 de febrero llegan las precipitaciones, ¿sí? Entonces, a partir del 24 de febrero llega la precipitación, aquí es una imagen GOES, ¿sí? En esta imagen lo que estamos viendo es la precipitación en milímetros, digamos, cantidad de lluvia caída en la zona, y para el promedio, para el día 24, esta sería una imagen GOES, donde vemos que sí, que fue una tormenta bastante importante, y donde acá podemos ver que para el 2 de marzo ya la humedad del suelo empieza a recuperarse. Si comparamos la medición de humedad del suelo para el 16 con la del 2 de marzo, vemos que la humedad del suelo comienza a recuperar. Y ahora vamos a ver también cómo se recupera el verde. Entonces, en detalle, para poder extraer lo que serían series temporales, una serie temporal, lo que hicimos fue tomar una zona, un área de estudio, ¿sí? Que es esta que está aquí, que fue la zona más afectada, ¿sí? Y en la cual se generaron las zonas más quemadas.
Entonces, tomando esta zona como área de estudio, vamos a calcular diferentes variables, como por ejemplo precipitación, temperatura, aerosoles, en esta región en valores medios. Entonces, el valor medio de esta variable en toda esta región. Entonces, en el caso de la temperatura, podemos observar la temperatura en el eje vertical y los días en el eje horizontal. Y vemos, empezamos el primer día que tenemos la gráfica, es el 1 de diciembre, y el último día el 31 de marzo. Y vemos cómo la temperatura, en promedio para la región de estudio que marcamos recién, comienza a aumentar, la temperatura en la superficie de la Tierra, teniendo un máximo para entre el 14, el 15 y el 16. Acá tendríamos un máximo de temperatura, que fue la época donde tuvimos mayor cantidad de focos de incendio y donde los incendios se propagaban muchísimo más rápido. Esta sería la imagen del 16. Y esta sería la temperatura en lo que sería una distribución espacial. Notamos que para esta zona, estamos cercanos en más de 50 grados, 50 o 60 grados Celsius se registraron en esta zona. Otro parámetro, que es la humedad del suelo. La humedad del suelo, obtuvimos los datos del CENTI. El CENTI medidor haciendo combinación de bandas y haciendo lo que es un mosaico, determinamos para entre el 5 y el 7 de febrero esta imagen, en la cual en valores rojos vemos las zonas con más estrés hídrico y en zonas azules con menos estrés hídrico. Y comparamos esta imagen generada, este mosaico generado entre el 5 y el 7 de febrero con la imagen que se obtiene del mosaico entre el 13 y el 16 de abril, vemos que la situación de toda la provincia es claramente muy diferente. Acá tenemos un estrés hídrico en toda la provincia y acá se comienza a recuperar. En esta imagen, por este gráfico, hicimos, en el eje vertical está la humedad del suelo, en el eje horizontal los meses del año. Comenzamos con enero del 2019 y terminamos en abril del 2020. Lo que hicimos es una serie temporal. Para el rectángulo que tomamos como zona de estudio, calculamos de este rectángulo el promedio de la humedad del suelo para cada mes y lo graficamos. Entonces vemos que para enero, que ya a partir de enero o marzo, febrero, marzo, casi para marzo, tenemos un máximo de humedad del suelo para el rectángulo de estudio. Y luego, paulatinamente, después de marzo de 2019, comienza a disminuir la humedad del suelo en toda esa zona de estudio. Quiere decir que hay un estrés hídrico que todos los meses fue empeorando. Fíjate que lo hicimos para 4 profundidades distintas, de 0 a 10 centímetros de profundidad, que es la celeste, de 10 a 40 centímetros, que es la roja, de 40 a 100 centímetros, y la más marcada, la que más acentúa el decrecimiento, es entre 100 y 200 centímetros. ¿Qué sucedió para, fíjense, para lo que es diciembre, enero y febrero, donde en febrero del 2022 la región de estudio calculamos el valor o hallamos, representa el valor mínimo de humedad del suelo, que fue justo el periodo de los fuegos más intensos. Y luego de la lluvia de fines de febrero, comienzo de marzo, se recupera, y también se recupera lo que es la humedad del suelo en la mayor profundidad, y que venía desde marzo del 2019 decayendo en forma gradual. Entonces, la precipitación es importante estudiarla porque un exceso de precipitación incrementa el crecimiento de la vegetación y esto hace que en la próxima temporada que sea seca, cuando la vegetación crece mucho, genera mucho más combustible en la otra temporada cuando se seca. Y también el número de días lluviosos y la cantidad de lluvias caídas van a influir en lo que es la seguridad de los incendios. Y las temperaturas superficiales y la humedad del suelo tienen una relación directa con el riesgo de incendio.
Entonces, en esta gráfica lo que mostramos es, estas son dos gráficas que ya habíamos mostrado anteriormente, ¿sí? Que era la diferencia que veíamos o notábamos entre el 19 de marzo y el 31 de marzo, ¿sí? Donde aquí veíamos que no teníamos agua en superficie y acá se empieza a ver en los esteros el agua en superficie. Y eso es que el 24 de febrero empezaron las lluvias. Entonces, en este gráfico tenemos en el eje vertical la precipitación acumulada en milímetros por día, y en el eje horizontal los días. Comenzamos desde el 1 de enero y terminamos el 1 de abril. Vemos que para todo enero y casi todo febrero prácticamente no ha llovido. Y para fines de febrero comienzan las lluvias, mostrándose como tres zonas, ¿sí? de lluvias bastante intensas. Y estas lluvias son las que luego producen esta recuperación, ¿sí? A nivel de esto. Para determinar cómo fue el comportamiento, digamos, del suelo y de la vegetación, calculamos lo que es el NDVI, que es un parámetro que está relacionado íntimamente con lo que es el verdor, ¿sí? O el vigor que tienen las plantas verdes, digamos, en el suelo. Entonces, esta anomalía la calculamos de la siguiente manera. Nosotros tomamos los datos disponibles de Movisacqua desde el 2002 hasta el 2022 y calculamos un promedio histórico. De este promedio histórico, luego calculamos también el promedio para el mes de febrero del 2022. Hicimos la diferencia entre el promedio del mes de febrero del 2022 menos este promedio histórico. Y obtuvimos esta imagen. En esta imagen podemos ver en los color rosado, ¿sí? Estos puntos rosados es el entorno de cero. Es decir, toda esa zona no se puede observar una variabilidad en el NDVI. Es decir, está en el entorno de cero. Luego, vemos que casi toda la provincia está en tonos de verde a azulado. Es decir, el NDVI es un parámetro que está por debajo, ¿sí? Para el mes de febrero, por debajo del promedio histórico. En este gráfico, lo que calculamos fue la evolución temporal del NDVI en esa sección de estudios, y en ese área que habíamos visto como área de estudio. Y lo calculamos desde julio del 2002 hasta abril del 2022. Entonces vemos la variabilidad y que, si bien, digamos, sufre una variabilidad importante que va entre 0,5 y 0,7, notamos que para febrero del 2022 se obtiene el valor mínimo de NDVI en la zona de estudio, ¿sí? Es el valor mínimo de los últimos 20 años. Y luego para marzo y abril se recupera obteniendo los valores de la media. Entonces, para el NDVI obtuvimos el valor mínimo para el mes de febrero. Y este valor mínimo de NDVI está de acuerdo, está acompañado por valores mínimos de precipitación para el mes de febrero, valores mínimos de humedad del suelo para el mismo periodo y valores mínimos entre lo que es el parámetro de escurrimiento, ¿sí? Entonces, las cuatro variables, NDVI, precipitación, humedad del suelo y escurrimiento, las cuatro marcaron un mínimo muy marcado, ¿sí? De hecho, el NDVI es el valor mínimo en esta generación de estudios mínimo de los últimos 20 años. Entonces, la importancia de hacer un seguimiento, si uno hace un seguimiento de estos valores, uno tal vez podría dar como aviso de que la zona está en riesgo y que cualquier inicio del incendio se va a propagar muy rápido. Entonces, a veces lo que quiero dejar planteado es cómo uno puede tomar medidas de antemano, ¿sí? Si uno hace un estudio y va haciendo un estudio regional del NDVI, precipitación, humedad del suelo, escurrimiento, temperatura, podría dar alerta y dar una alerta temprana, ¿sí? Y antes de que comience el incendio, y una vez que comenzó, tratar de apagarlo lo más rápido posible para que la propagación sea mínima. Entonces ahora lo que vamos a ver es un poco las emisiones, ¿sí? Como las emisiones que producen. Vamos a estudiar el NO2
distribución espacial en promedio entre el 7 de febrero y el 20 de febrero. Y para la imagen de abajo, entre el 14 y el 27 de febrero. Y vemos que para las zonas más afectadas por los incendios, los valores son bastante altos. En este gráfico mostramos lo que es la serie temporal. La serie temporal tomada en promedio en la zona de estudio, ¿sí? Entonces, en la zona de estudio vemos que para el 1 de enero del 2022 los valores eran bajos, y a partir del 15 de enero, 14-15 de enero, empiezan a tener valores más altos de emisiones. Quiere decir que el incendio no solo afectó la vegetación, sino que genera, digamos, humo, y ese humo genera materiales, digamos, aerosoles, y esos aerosoles también están acompañados de estos gases traza. También estudiamos lo que es la columna total del CO. Esta es una imagen del cálculo entre el 6 de febrero y el 16 de febrero, es el Tropomi, también del Sentinel 5P, donde podemos ver que también las zonas más afectadas, después las zonas con más emisiones, es la zona, digamos, norte de la provincia, ¿sí? Donde, digamos, bueno, va de la mano también con la zona de mayor superficie quemada. En esta otra gráfica tenemos la concentración de CO y los días, digamos, entre el 1 de diciembre del 2021 al 27 de abril del 2022. Lo calculamos para 4 alturas distintas, y para 1000 hectopascales, que representan unos 120 metros aproximadamente de la superficie de la Tierra, 650 hectopascales, que son más o menos unos 1500 metros, 1500 hectopascales, que son aproximadamente 5500 metros de altura. Y vemos que para las 3 alturas, para cercanos al 16 de febrero, las emisiones fueron máximas, las emisiones de tierra, que también fue la semana que tuvimos mayor temperatura, mayor focos de incendio, mayor superficie quemada, y ahora también tenemos mayores emisiones para ese mismo periodo. Hicimos el estudio de lo que es el espesor óptico de aerosoles. El espesor óptico de aerosoles es un parámetro que nos permite determinar el material particulado que hay en suspensión, ¿sí? Es decir, me da un valor adimensional que está relacionado, digamos, con la masa de aire que está, digamos, sobre la superficie, es decir, cuánto de los rayos del sol se atenúan, digamos, y que llegan a la superficie de la Tierra. Entonces, este espesor óptico de los aerosoles calculados para 500 nanómetros, observamos también que para el periodo de incendio se vieron aumentados, ¿sí? Entonces, podemos observar que para los primeros días de enero los valores eran bajos, 0.1, y luego llegaron a valores, ¿sí?, mayores, y superando el 1.5, que sería un parámetro, eso sería alto, pero llegar a valores de 0.7 es con una masa de aerosoles extremadamente importante. Y luego de la llegada de las lluvias, ¿sí?, vuelve a tener valores de 0.1, vuelve a tener valores normales para lo que es la región. Y lo mismo pasa un poco con el coeficiente de Andrew. El coeficiente de Andrew está relacionado con el radio medio de las partículas. Por lo tanto, cuanto más grande lo tenemos, más pequeñas son las partículas, por lo tanto estamos en presencia de un material particulado relacionado con un humo en suspensión, que son partículas infinitas. Entonces vemos que para lo que es cercano para febrero, ¿sí?, para lo que es febrero, los valores también muestran un aumento y luego una tendencia a volver a bajar. Seguimos mostrando un aumento para mediados de febrero. Y por último, lo que hicimos el cálculo de lo que es la concentración de PM2,5. ¿Sí? Hicimos el cálculo para los últimos 20 años dentro de lo que es la zona de estudio. ¿Sí? Siempre cuando mostramos lo que son series temporales, estamos haciendo un promedio de lo que nosotros definimos como nuestra zona de estudio.
y calculamos para los últimos 20 años. Y notamos que en los últimos 20 años hubo otro episodio, ¿sí? Acá en el 2004, en septiembre del 2004, y el otro episodio recién fue en febrero del 2022. Es decir, que hacía 18 años que esta región no sufría o no tenía una concentración en actividad particular tan importante. Entonces también notamos que hacía, digamos, tenemos que hace 20 años que el NDVI es el valor mínimo en estos últimos 20 años. Tuvimos valores máximos de temperatura, valores máximos o mínimos en realidad de humedad del suelo. Si se observa también un valor de PM2,5 que es el máximo de los últimos 18 años. Entonces, como conclusión, hemos hecho un barrido un poco rápido de cuáles serían las variables más importantes para el estudio de lo que sería el antes, el durante y el después de un incendio. Yo insisto en estudiar mucho el antes, ¿sí? Hacer un estudio de antemano de las regiones, ¿sí? Para poder establecer cuál es el riesgo que tiene el incendio y poder hablar de estas tempranas, antes de que el incendio se propague. Hicimos un estudio, digamos, en el caso particular de la provincia de Corrientes, ¿sí? En el cual fue un incendio sumamente importante porque el 12% de la superficie de la provincia fue quemada. La quema de biomasa afecta el clima, el medio ambiente, el aire. Un estudio que es a nivel mundial porque, bueno, es importante para, digamos, proteger lo que son los ecosistemas y lo que es la salud de las personas que viven en las zonas afectadas, bueno, por estas quemas, por este humo en suspensión que arrastra partículas y gases trágicos. Antes del incendio, estudiar lo que es la humedad del suelo, NDVI, clorofila, en este caso no lo hemos mostrado, pero también hicimos un estudio de la clorofila mostrando mostrando una variabilidad muy parecida a lo que es el NDVI, y eso mezclado con poca lluvia, sequía y altas temperaturas hacen de que favorezca la propagación de un incendio. Entonces, si uno hace un seguimiento y ve que una zona está cumpliendo con todos estos parámetros de baja humedad, bajo NDVI, baja clorofila, altas temperaturas, bajas precipitaciones, bueno, es como ir para ir dando alerta. Durante el incendio se generaron emisiones, ¿sí? Emisiones, digamos, aumentos en las emisiones del NO2 y del CO y del material particular. Y lo mismo el espesor óptico de los aerosoles que superó el 0,15 cuando el valor medio para la provincia era 0,1 y el coeficiente de ámbito que también superó el 1,5. Estos son parámetros que identifican que hubo mucho humo en suspensión y los aerosoles son del tipo de quema de biomasa, es decir, con material particulado fino, ¿sí? Que no hace una distribución de los aerosoles, van a ser aerosoles del modo fino. Y por último, después del incendio, los valores del NDVI se puede decir que aumentaron, ¿sí? Es decir, volvieron a tener, acá tenemos la imagen del mes de abril, donde los valores vuelven a estar cercanos a 1, ¿sí? Y esto porque ocurrió, bueno, por el periodo de lluvia. El periodo de lluvia hizo que se aumentara o se recuperara la vegetación, y volviendo a tener valores cercanos a 1, y eso indica, valores cercanos a 1, que la vegetación vuelve a ser verde, vigorosa y tupida. Pero la pregunta que uno se tendría que hacer es si bien la vegetación se ha recuperado luego del periodo de incendio, los árboles y arbustos dañosos se han perdido. Entonces, si bien las aplicaciones de sensado remoto me dicen, bueno, el NDVI vuelve a ser un valor alto, si nos vamos a la realidad, bueno, ¿qué es la vegetación que hay ahora? Una vegetación baja, ¿sí? Será una vegetación nueva, pero todas digamos, los arbustos, cañones y todos los árboles, eso se han perdido y es algo que no se va a recuperar. Y lo mismo que la fauna autóctona que se ha ido dañada, se han emigrado, se han muerto. Entonces,
Y como conclusión final, si bien para el 2015 se hizo un cálculo de lo que era el índice de biodiversidad, llegando a valores cercanos a 1, ¿sí? Valores muy altos, ¿sí? 0,8, 0,9 para la zona de los parques nacionales, toda esta zona de los esteros de Liberá. La pregunta es cómo estaría hoy si se hiciera, se corriera el modelo de nuevo para esta zona. Si bien la vegetación comienza a recuperarse, hay mucha vegetación que se ha perdido y sobre todo la pérdida, digamos, de la fauna autóctona, bueno, aves que han migrado, ¿sí? O animales, bueno, que han perdido su hogar, pues bueno, ahora lo tienen una nueva conformación, digamos, de su entorno o de su. Bueno, esto sería todo. Espero que, bueno, que